El libro de los Hechos, capítulo 15. Dice la bendita palabra del Señor. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan o que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas,
varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos lo siguiente: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 31. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 1 al versículo 41. Bienvenidos sean ustedes una vez más en esta mañana. Muchas bendiciones para todos, que el Señor me les continúe bendiciendo. Bienvenido a este espacio bajo la sombra del Omnipotente, de hoy jueves 9 de junio del año 2022. Hoy estamos arrancando con un nuevo capítulo, el capítulo 15 de este apasionante libro de los Hechos. Recordemos un momentico todo el panorama de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, para ponernos una vez más en contexto. Recordemos que el tema principal, o uno de los temas principales de la Biblia, es precisamente la redención del hombre por Dios, propuesta por Dios de redimir al hombre. Y habíamos dicho que el Antiguo Testamento, pues toda la preparación para la venida del Redentor, y los evangelios son la manifestación del Redentor. Este libro de los Hechos es la proclamación del mensaje del Redentor. Cartas paulinas son la explicación del mensaje del Redentor, y Apocalipsis es la consumación de la obra del Redentor. Así que todo el libro tiene que ver desde ese tema,
con la redención del hombre. Por eso se hace necesario estudiar el Antiguo como el Nuevo. Y ya pues los lunes estamos estudiando también el libro del Génesis. Estamos comenzando a hacer un estudio sistemático también de todo el Antiguo Testamento. Vamos en el primero, hasta donde el Señor lo permita, Dios permita que podamos terminar todos los 39 libros del Antiguo Testamento, uno a uno. Que Dios nos dé la fuerza, la licencia, el permiso y la gracia para poder estudiar cada uno de estos libros. Así que tenemos harto que hacer, harto por hacer, trabajos y hay. Así que pues ahí vamos, con el favor del Señor y animándole a usted para que no se pierda ninguno de estos estudios que son bien interesantes, son bien retadores, son muy ministradores, nos edifican, nos ayudan a crecer en la fe para precisamente hacerle frente a todas estas situaciones diarias que nos corresponde vivir en medio de un mundo que está agonizando. Ya este mundo está agonizando, mi querido. Y ahí vamos nosotros revistiéndonos del amor del Señor, de su gracia, por medio de su palabra. Así que se nos hace pertinente multiplicar el estudio bíblico, la oración, el ayuno, todas estas disciplinas que como pueblo de Dios tenemos. Así que este espacio es precisamente para eso. Aquí esto no es un espacio de consejería, no es un espacio de Señor corazón, de solución a su problema, no. Aquí es un espacio para estudiar precisamente la Biblia. Más allá de otra cosa, estudiamos la Biblia. Así que qué bueno que usted está en ese sentir también de inquietarse por estudiar también la palabra junto con nosotros. Que Dios nos ayude, nos fortalezca, nos dé la gracia, la misericordia, el permiso de poder seguir con esta bonita tarea que hemos comenzado ya hace más o menos unos 2 años. Esto es una de las bendiciones que nos trajo la pandemia. Por eso el Señor dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y qué bonito ver que estamos pudiendo compartir la palabra por estos medios. Y ha sido de gran bendición porque se conectan personas y a veces nos ven personas desde fuera del país. Y esto hace que cada día pues nos lleve a retarnos más y a hacer la tarea con mayor ímpetu, con mayor entrega. Así que hoy estamos comenzando en este capítulo 15, pero quiero comenzar con un contexto. Para poder entender el capítulo 15, nos toca como contexto estudiar o leer por lo menos el capítulo 11, donde Pedro es enviado a casa de Cornelio. Es decir, recordemos que al Señor cuando habla del establecimiento de la iglesia, de la apertura de la iglesia, le dice a Pedro que le ha entregado las llaves del reino. Y cuando dice que le ha entregado las llaves del reino, no porque Pedro sea la base de la iglesia, sino en la declaración que Pedro había hecho, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, uy, muy bien Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y le dice, y sobre esa declaración, en base a lo que tú estás diciendo, voy a edificar mi iglesia. Es decir, que yo soy el Cristo, ya soy la roca, soy el fundador de la iglesia. No es Pedro, es Cristo mismo. Y le entrega las llaves del reino a Pedro y le dice que él será el encargado de abrir las puertas del reino de los cielos. Y cuando Pedro predica ya después de el Pentecostés, o en ese tiempo de Pentecostés, podríamos decir que Pedro está abriendo la puerta del reino, del mensaje del reino, a los judíos. Y ya en el capítulo 10, el Señor lo envía a abrir la puerta del reino a los gentiles. Entonces, para poder entender el capítulo 15, qué es lo que está pasando allí, pues vamos a recordar un momentico qué fue lo que Pedro hizo y cuál fue el parte de lo que Pedro hizo en casa de Cornelio. Ya lo vamos recordando, porque allí fue donde se abrió la puerta del reino a los gentiles. Y fue allí donde Pedro empezó a no solamente a compartir el evangelio, sino él mismo aprendió muchas cosas que él tenía arraigadas en su corazón como buen judío. Y tuvo que aprender que el evangelio no era solamente para los judíos, sino que también el Señor lo había dicho que era para los gentiles.
Entonces, para poder entender este capítulo 15 vamos a mirar el contexto en Hechos 11, capítulo 11, y vamos a leer algunos versículos de este capítulo 11 para poder entrar en contexto al capítulo 15. Entonces, dice Hechos 11:1, dice de la siguiente manera: es el informe que Pedro está llevando a la iglesia en Jerusalén, después de que regresa de Cesarea, de haber predicado el mensaje del Evangelio allá en casa de Cornelio. Entonces Pedro trae un informe y dice, venga, les cuento lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Entonces el capítulo 11, versículo 1 dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, es decir, en casa de Cornelio. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo, y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que este es el informe que Pedro da a la iglesia en Jerusalén cuando acaba de llegar de Cesarea, en casa de Cornelio. Así que los apóstoles en general, juntamente con los hermanos destacados de Jerusalén y las iglesias de Judea, pues habían aceptado el hecho, óigame bien, del ingreso de los creyentes gentiles a la iglesia. Hasta ahí vamos bien. Es decir, los judíos habían aceptado que ahora los gentiles entraran a formar parte de la iglesia del Señor, después de que Pedro había narrado con detalle la manera en que Dios le había guiado por medios inequívocos, porque era el Espíritu Santo obrando en esa cita divina, y lo había enviado a predicar el Evangelio en casa de Cornelio. Dice, de manera, ellos mismos dieron parte, los mismos hermanos judíos en Judea, en Jerusalén, después del informe de Pedro, ellos mismos aceptan, ellos dicen, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también
a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hasta ahí vamos bien. Bienvenido el hermano gentil, bienvenido. Sin embargo, viendo él y sus compañeros judíos de Jope, cómo Dios había derramado el Espíritu Santo, hablando de Pedro en la casa de Cornelio, cómo el Espíritu Santo se había manifestado allí sobre quienes aceptaron la palabra, es decir, Cornelio, sus vecinos y su familia, en aquella ocasión en la que observaron un enlace con el gran acontecimiento del día del Pentecostés. Bien habíamos dicho que pareciera que esto que sucedió en casa de Cornelio era una sucesión de lo que había sucedido en el capítulo 2. Y bien decíamos que el capítulo 10 era como una sucesión de lo que había pasado en el capítulo 2. Es decir, un derramamiento, una manifestación del Espíritu Santo. En el capítulo 2 a los judíos, en el capítulo 10 a los gentiles. Pedro abriendo las puertas del reino de los cielos, las puertas que Cristo le había entregado. Así que los espirituales, es decir, los hermanos allá en Jerusalén, esos hermanos comunes y corrientes, esos hermanos de una fe sencilla, pues ellos verían más bien en el relato de Pedro un paso adelante, un avance en la proclamación del Evangelio, en el curso del cumplimiento del plan total de Dios cuando les había dicho: recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Esos hermanos sencillos de Jerusalén lo habían aceptado así. Ellos veían que se estaba cumpliendo las palabras de Jesús. Ellos veían que el Evangelio se estaba extendiendo para la bendición de los hombres y que se gozaría del ensanchamiento del reino de los cielos ahora a los gentiles. Pero a otros como siempre siempre falta el 5 para el peso. A otros, sin embargo, les parecía imposible que los creyentes gentiles pudiesen ser admitidos en la iglesia en igualdad de condiciones con los judíos. Pues tal ingreso, así nomás, así sin más ni más, les parecía indicar que Dios se había olvidado de la elección del pueblo de Israel. Ellos se jactaban de eso. Y hasta el día de hoy, ellos se jactaban de que somos el pueblo de Dios. Somos descendientes de nuestro padre Abraham. Tenemos la ley de Moisés, los sacrificios. Somos el pueblo escogido de Dios. Ellos se jactaban de eso. Entonces para ellos era imposible que entraran otras líneas, digámoslo así, sanguíneas, que no eran judías, porque eso es lo que significa gentil. Gentil es todo aquel que no corre por sus venas sangre judía. Así que usted y yo espiritualmente vendríamos a ser gentiles. Los que somos latinos, colombianos, los que no corre sangre judía por nuestras venas, a menos que haya un judío de sangre aquí escuchándome, a menos que esté don Samuel Baiber, lo saludo, escuchándome. Así que eso les parecía imposible, que así nomás hicieran ahora parte de esa misma promesa que Dios le había hecho a Abraham. ¿Cómo sí? De las reiteradas promesas de bendiciones específicas pronunciadas a favor únicamente, según ellos, de la descendencia de Abraham, de su pacto con el patriarca, del significado del éxodo y de la entrega de la ley. Era imposible que ellos pensaran que otros entraran a participar de todos estos eventos que Dios había propuesto para el pueblo de Israel, de las muchas profecías que confirmaban las promesas de una bendición final, aún después de manifestarse inclusive el fracaso del testimonio nacional de Israel, porque el Señor sacó de los lomos de Abraham este pueblo para manifestarse a las demás naciones, para manifestar que hay un único Dios, porque, hermanos queridos, a lo largo de la Biblia, también hay que leer la Biblia paralela con la historia que acompañó en aquellas épocas a la Biblia, porque nosotros pensamos que solamente existía la Biblia y solamente los cristianos y solamente el pueblo de Israel y nadie más. Eso pensamos nosotros los evangélicos.
pero hay que leer también historia, hay que leer también libros seculares de historia que nos acompañen para saber qué pasó en el mundo del entonces, en aquella época cuando se estaba, digámoslo así, cuando estaba Abraham, por ejemplo, cuando estaba Moisés, cuando estaba el pueblo de Israel naciendo, qué estaba pasando alrededor del mundo, en el resto del mundo, como al día de hoy. El día de hoy no solamente, hermano querido, hablamos de Biblia, también el mundo, hermano, está avanzando a la par de la Biblia. Entonces, en esa época, pues había situaciones donde había muchos dioses, idolatría, paganismo, situaciones, había pueblos politeístas, es decir, que tenían muchos dioses, cada día se inventaban un dios, y ahí va Israel. Entonces Dios en su manifestación de querer manifestarse al hombre, levanta ese pueblo de Israel para manifestar de que hay un Dios, el único Dios, el creador de todas las cosas, y que ese es el único Dios al que hay que darle honra y gloria para manifestarse a las demás naciones. Pero ¿qué hizo Israel? Israel, en lugar de impactar a las demás naciones, se dejó impactar por las demás naciones, y por eso el Señor tuvo que mandarlos primeramente, un grupito, las 10 tribus de Israel, mandarlas allá a Siria como cautivos para que aprendan la lección. Y como todavía no aprendieron, 100 años después más o menos, envía a Judá y a Benjamín, que es la tierra, la parte del sur de Israel, allá cautivos a Babilonia, a ver si aprenden. Pero ni aún así aprendieron, ni aún así, hasta el día de hoy como que parece que todavía no hemos aprendido que Dios nos puso como pueblo escogido, si queremos llamarlo así, para impactar a esta humanidad, para hacer luz en medio de las naciones, para hacer luz en medio de su mundo, pero como que nosotros todavía, por eso Jesús dijo, la luz no se puede meter debajo de un cajón. Y si la sal no da sabor, pues para nada sirve, sino para ser pisoteada por los hombres. Entonces mire que el propósito de Dios sigue siendo igual. En la antigüedad había escogido a ese pueblo para que anunciaran, para que manifestaran a las demás naciones de que había un único Dios, el Dios creador. Pero Israel fracasó en ese propósito. Fracasó. Pero el pueblo de Israel creía que las promesas seguían firmes, creía que lo que Dios había hablado a Abraham, las promesas que había dado para ellos, todavía se mantenían a pesar de su fracaso. Así que aún después de eso debía manifestarse Dios a favor de su pueblo, y su actitud frente a esta nueva situación de que llegara el evangelio ahora, o que Dios volteara su mirada ahora a un pueblo que no era su pueblo, Israel, pues eso les causaría situaciones de tipo de celos, de envidias, por decirlo así, de incomodidad. Y es como si estuvieran diciendo de la siguiente manera, es como si ellos estuvieran diciendo, al ver que ahora Dios se ha fijado en los gentiles, es como si ellos estuvieran diciendo de esta manera, permítame le leo, es como si estuvieran diciendo, evidentemente los gentiles que creen pueden entrar en el reino, como entran los prosélitos en la comunidad de Israel, pero como requisito esencial para ello, tendrán que unirse al pueblo de la promesa mediante la circuncisión. Eso pensaban los judíos de los gentiles, para luego someterse a la ley y a las costumbres, ya que Dios mismo ordenó todo ello desde los principios de nuestra historia. ¿Sí nota? Es verdad que pueden unirse al Mesías, pero ya que quieren allegarse al Mesías de Israel, tendrán que colocarse sobre el mismo terreno que nosotros, como resto fiel de la nación escogida. Es como si los judíos estuvieran hablando estas palabras acerca de los gentiles. Los aceptamos, sí, que hagan parte de nuestro redil, pero hay que cumplir algunos requisitos. Así que esto es lo que va empezando a causar tropiezo, digámoslo así, en la predicación y en la extensión del evangelio que se le ha entregado a Pablo y su equipo de trabajo. Esta es una de las piedras en el zapato a las cuales Pablo tendrá que hacerle frente de aquí en adelante. Así que, ¿cuál era la base de ese cambio? Todo ello parecía muy razonable.
Todo esto, que bueno, bienvenidos los gentiles aquí a ser parte del pueblo de Dios. Todo eso parecía muy razonable, pero quienes así razonaban, es decir, los judaizantes, porque así se les conocía a los que querían imponer todas estas cosas, se olvidaban de varios factores de importancia esencial. Por ejemplo, se habían olvidado de que Abraham había sido llamado desde el primer momento, no solo para ser bendecido en su propia persona y en la de sus propios hijos, sino con el fin de ser hecho bendición para todas. Óigame esto, para todas las familias de la tierra. Recordémoslo, Hechos 12, Génesis 12:3, Bereshit 12:3. Bereshit 12:3. ¿Qué dice Génesis 12:3? Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de Israel. ¿Sí? No, dice todas las familias de la tierra. ¡Qué tremendo! Y voy a hacer un paréntesis. Si su familia hoy es bendecida, es gracias a esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Porque esas bendiciones, si usted es de Cristo, esas bendiciones se cumplieron en Cristo. Y los que somos de Cristo, como dice por allá Pablo, creo que es a los Gálatas, dice, y los que somos bendecidos por la fe de los hijos de Dios a través de Abraham. Usted y yo espiritualmente venimos a ser prácticamente hijos de Abraham. El Señor le había dicho a Abraham, te haré padre de multitudes, de millares, como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que no las puede contar. Y cada vez que alguien se convierte al evangelio, inmediatamente pasa a ser parte, y espiritualmente, hijo de Abraham. Mire cómo Dios hasta el día de hoy le sigue cumpliendo la promesa a Abraham. Por eso el Señor dice, y Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cuál día sería el que vio Abraham? Para mi concepto personal, pienso que Abraham vio el día del Señor. Es decir, cuando el Señor venga a establecer su reino, su gobierno, una vez y por todas. Pienso yo que Abraham, la fe no le alcanzó solamente para ver la venida del Redentor. No le alcanzó solamente para ver la manifestación del Redentor. Para mí creo que Abraham vio la glorificación y vio el cumplimiento pleno de la venida y de la obra del Redentor en su totalidad. Para mí pienso eso, que Abraham su fe trascendió, fue mucho más allá. Y hasta el día de hoy el Señor sigue cumpliéndole esa promesa a Abraham. Cada vez que llega una persona a Cristo, inmediatamente es como un hijo para Abraham, en el sentido espiritual. Así que Israel se había olvidado de esa misión, de su misión universal, A pesar de las reprensiones, de las exhortaciones, de los llamados de atención de los profetas. El Señor les había enviado profetas para recordarles cuál era la misión que tenía Israel. Ellos se habían desviado, socialmente se habían vuelto crueles contra su mismo pueblo, socialmente ellos se habían vuelto opresores de su mismo pueblo. De alguna manera los profetas denunciaban las injusticias del mismo pueblo, que el mismo pueblo de Israel, los más pudientes, cometían contra los menos pudientes. Por ejemplo, en el caso de Isaías, cuando habla acerca del ayuno. Cuando está hablando acerca del ayuno Isaías, el Señor le dice, dígale a este pueblo, no es más bien el ayuno que yo escogí, que rompan las cadenas de opresión, que le paguen el salario, que paguen el jornal a sus trabajadores, que no le sigan robando las tierritas, que no le sigan robando sus cultivos, que no sean terratenientes. Es lo que está mandándoles decir el Señor socialmente al pueblo de Israel. Les está llamando la atención porque estos se habían vuelto crueles contra su mismo pueblo. Al punto de que su mismo pueblo mataba a los profetas que llamaban la atención, que exhortaban al pueblo. Por eso Jesús dice, ustedes, sus padres, mataron los profetas, porque no les gustaba el mensaje, como a Jeremías, como a Isaías, como a Oseas, como a Job. Esos mensajes no les cuadraba al pueblo de Israel.
como al día de hoy. Aún hay pueblo de Dios que no les gusta que le prediquen la palabra, que lo confronten con el pecado. Sin embargo, vemos que allí el mismo pueblo de Israel se había desviado de los propósitos de Dios, por los cuales Dios los había colocado allí para que fueran luz, para que fueran referentes, para que mostraran, para que evidenciaran, para que testificaran que hay un único Dios en la tierra. Pero ellos se distorsionaron, se dejaron llevar por otras cosas, por el egocentrismo, por el orgullo, por la idolatría, por el paganismo, por todas estas situaciones. Entonces a ellos se les había olvidado que el Señor había hecho una promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias. Y hace la claridad: todas, no dice las, sino todas las familias de la tierra. Israel se había olvidado de esa misión, a pesar de las reprensiones y las exhortaciones que Dios había hecho a través de o por medio de los profetas que les había enviado. Así que se habían olvidado también, no solamente se habían olvidado de esta situación, de que Abraham había recibido esas promesas, sino que se habían olvidado de que Israel, en su parte oficial, acababa de rechazar al Mesías, casi nada. Y por lo tanto, habían sido rechazados por Dios, como su instrumento especial en la tierra, durante la época de la iglesia. Óigame bien, Romanos 11, Pablo, hablando de este asunto, dice, Romanos 11:11, dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, no por cuanto yo soy apóstol, o mejor, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida entre los muertos? Es decir, voy a ponerlo de otra manera. Es como si usted le compra un juguete a su hijo pequeño. Usted imagínese que usted le compra un juguete llamativo a su hijo pequeño. Le costó, es costoso. ¿Qué hace su hijo? Su hijo lo menosprecia. Su hijo no le interesa el juguete, no le pone cuidado. ¿Qué hace usted como padre? Coge el juguete y va y se lo regala a otro hijo, o mejor, al hijo del vecino, que no es su hijo. Es más o menos lo que hace el Señor. El Señor había escogido este pueblo para que fuera referente al mundo. Pero como el pueblo se rebeldizó contra Dios, entonces Dios les quitó ese privilegio y se lo dio a los gentiles. A los gentiles, para que ahora sean referentes, es decir, la iglesia, usted y yo. Pero más adelante vamos a ver en este capítulo, lo animo a que lea el capítulo 11 de Romanos, todo completo, léalo. Es impresionante lo que Dios hace allí. Es impresionante cómo Dios, después de que provoca celos a su pueblo de Israel y se va a los gentiles, y cuando el pueblo de Israel se siente que le están moviendo el piso, entonces el Señor vuelve y los injerta, por eso llama, los injerta otra vez allí, y dice que para salvarlos a todos, tanto gentiles como judíos. Leas el capítulo 11 completo. Así que a ellos se les había olvidado que Israel, en su parte oficial, acababan de rechazar a su Mesías, y por lo tanto él había rechazado, o Israel había sido rechazado por Dios como instrumento, óigame bien, como instrumento especial en la tierra durante la época de la iglesia. Y también se habían olvidado de que el Dios hombre, óigame bien, el Dios hombre, el Dios encarnado, víctima y sacerdote a la vez, había realizado ya el gran hecho único, digámoslo así, del ofrecimiento de sí mismo en sacrificio, para terminar con el pecado en la consumación de los siglos,
Había una promesa allí y el escritor a los hebreos nos cuenta, dice en Hebreos 9:26, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Este hecho no pudo por menos que determinar cambios de fondo en la administración, agárrese duro, en la administración de la gracia de Dios, hermano querido. Tremendo privilegio, ya que la obra más fundamental, prefigurada en el Antiguo Testamento, como bien decíamos hace un momento, la preparación para la venida del Redentor, había llegado a su cumplimiento en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. A Pablo le fue concedida la revelación plena del significado de esta dispensación ahora de la iglesia, sin que por eso dejase de percibir que las antiguas, digámoslo así, ramas del olivo, es decir, Israel, arraigado en en sus antiguas promesas hechas a Abraham, ahora siendo cortadas y rechazadas judicialmente, ahora podrán ser injertadas de nuevo en el mismo olivo, como bien lo explicamos. Miren lo que hace el Señor, qué tremendo. Así que vuelve Israel a ser medio de plena bendición para el mundo del porvenir. Israel, como ya bien hemos explicado en otros momentos, tendrá que pasar por un juicio de Dios. Tendrá que ser llamado a cuentas y todo Israel van a decir, ¡ay, sí, sí, sí! Mire lo que habíamos perdido, mire lo que habíamos rechazado, mire, y por eso dice, toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor, y el Señor no se va a encargar de traerlos de donde están dispersos. Ahorita hay judíos por todo el planeta. Hay judíos alrededor del mundo haciendo empresa y todas esas cosas, pero los judíos tendrán que volver a su tierra porque tendrán que pasar por el fuego, por el molino de Dios, y al final allá de la gran tribulación Israel va a decir, ahora sí, ya estamos aquí, y por allá se va a dar la guerra del Armagedón y el Señor va a venir a rescatar a su pueblo otra vez. ¿Sí me hago entender? Así que, dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, oigan esto, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Esta frase va dirigida a los gentiles. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros los gentiles, ellos, los israelitas, también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Aleluya, gloria al nombre del Señor. El Señor hace unas cosas. Léase todo el capítulo 11 de Romanos, se lo dejo de tarea. Léalo. Así que el aumento en el número de las iglesias gentiles, volviendo a nuestro tema,
Después del primer viaje de Pablo y Bernabé allá por la región de Asia Menor, la cuestión sobre si los gentiles habían de circuncidarse o no, solo llegó a manifestarse con más fuerza después del primer viaje misionero de Pablo y de Bernabé. Allí esto alcanzó más fuerza. ¿Por qué? Porque las iglesias se estaban empezando a crecer las iglesias. Por la época de la predicación en casa de Cornelio, y aun cuando se fundó la iglesia, predominantemente gentil, óigame bien, en Antioquía de Siria, la iglesia en su gran parte se constituía de judíos. Y la bendición a los gentiles parecía algo marginal al propósito general de Dios. Es decir, ellos seguían pensando que la bendición sería únicamente para ellos, para los judíos. Así que los creyentes hebreos aún esperaban que el evangelio había de prevalecer entre sus compatriotas a pesar de la enemistad de los jefes nacionales de ese entonces. Las abundantes bendiciones que acompañaron al primer viaje misionero de Pablo, como ya lo hemos notado, con la formación de iglesias gentiles allá en Asia Menor, en Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia, estaban siendo de alguna manera libres de los contagios o del contacto, digámoslo así más bien, de las sinagogas, pero además de el persistente rechazamiento del evangelio por los judíos de la dispersión o los judaizantes, pusieron de manifiesto que habían inaugurado otra época, que estaba un nuevo comienzo, estaban entrando en una nueva etapa, porque ahora el evangelio ya no solamente entonces para los judíos, sino que ahora se estaba abriendo el panorama. El Señor había dicho que se predicara el evangelio hasta lo último de la tierra. Así que los judaizantes, ellos veían con razón que la iglesia estaba perdiendo su carácter judaico. Están metiendo gentiles, están metiendo otras culturas a nuestra iglesia judía. Eso les parecía inadmisible. De modo que empezaron a luchar con el fin de judaizar a los creyentes gentiles. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Si ustedes querían demostrar y entrar a la iglesia, circuncisión como señal del pacto. Entonces, una vez que se circuncidaban, tenían que por obligación guardar la ley de Moisés. Y por ahí derecho, los sacrificios. Y participar de todos los rituales que se les había enseñado en el Antiguo Testamento a los judíos. Es decir, los querían judaizar. Así que, como paso inicial para su introducción en la iglesia, que concebía solamente con el resto fiel de Israel, como ellos decían, destinado a triunfar ya que había venido el Mesías. Ellos habían visto que el Mesías había venido y que había una promesa de que volvería, y la lucha de Pablo entonces con los enseñadores judaizantes, digámoslo así, llega a ser una de las notas aquí dominantes durante el ministerio de Pablo. Pablo va a tener que luchar contra esto. Pablo va a tener, es decir, como veníamos diciendo en otros momentos, Pablo va amontonando, digámoslo de esta manera, y los judaizantes lo que hacían era ir desparramando, colocando dudas en los hermanos, diciéndoles, no, pero esto no es así, esto tiene que, bienvenidos a el remanente, bienvenidos a ser parte del pueblo fiel de Israel, pero tienen que circuncidarse, pero tienen que guardar la ley de Moisés, pero tienen que guardar los sacrificios, tienen que hacer todas estas cosas, o si no, no son salvos, o si no, no serían salvos, como bien acabamos de leer aquí, permítame leerlo, aquí en el capítulo 15, donde dice, entonces, capítulo 15 de Hechos, versículo 1, mire lo que dice, qué atrevimiento. Estos son palabras mayores, mire lo que le dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Estas son palabras mayores, hermano. ¿Quién determina quién es salvo o no? Eso lo determina solamente el Señor. Pero estos habían llegado a este celo tan tremendo que daban por entendido que los que no se circuncidaban no eran salvos, cuando el Señor había dicho que era por medio de la fe en Él. ¡Qué tremendo! ¿Será que hasta el día de hoy vemos eso? Si usted no hace esto, eso que es porque no es salvo.
Si usted no ora a las 4 de la mañana es porque no es cristiano, no ha nacido de nuevo. Que Dios nos ayude, eso solamente lo determina el Señor. Porque a veces nosotros señalamos, mire, como que no es salvo. Eso lo determina solamente el Señor, porque como bien hemos dicho en otros momentos, cuando lleguemos al cielo vamos a tener varias sorpresitas. Varias. Una sorpresita. Esos que creímos que iban a estar allá, no los vamos a ver. Vamos a decir, ¿y dónde están los que, esos que creíamos que eran gigantes espirituales? ¿Dónde están que no los veo? No los veo. Esa es una sorpresita. Segunda, los que creímos que no iban a estar allá, posiblemente allá no los vamos a encontrar. Uy, ¿qué hacía aquí? Yo pensé que no había sido salvo. Mírenlo, aquí está haciendo aquí. Y tercera sorpresita. Yo mismo, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Llegué, coroné. Entonces, hermanos, Dios nos ayude en esa parte. Eso solamente lo determina el Señor. Él sabe. Dice, yo conozco los que son míos y nadie los arrebatará de mi mano. Y Pablo dijo, y el que piense estar firme, mire que no caiga. Y Pablo dijo, ni siquiera yo lo he alcanzado todo. Ahí voy en la carrera. No sea que vaya yo mismo a ser eliminado. Y a veces nosotros damos por sentado muchas cosas y somos muy ligeros en el juzgar a las personas porque creemos que no, esos TJ, no, esos no son las que se va a salvar. No, esos de la iglesia tradicional, no, ninguno, esos no están más perdidos. Ojo con eso, que Dios nos ayude a cerrar el pico, mi querido, en esas situaciones. Solo el Señor determina. Así que la lucha de Pablo con los enseñadores judaizantes, pues llega a ser una de las notas más dominantes del servicio del apóstol. No la tiene fácil. Durante los años que vendrían, le correspondería hacer frente a esta situación, hallando su máxima expresión en la epístola a los Gálatas, allá donde Pablo pega una denuncia fuerte en la carta a los Gálatas. Así que es una exposición vibrante y magistral la que hace Pablo allí, de la doctrina de la gracia, óigame bien, en la carta de los Gálatas, en la doctrina de la gracia frente al sistema legal, de la fe en contraste con las obras y del poder del Espíritu Santo en una lucha vencedora contra la manifestación de la carne. Eso lo vemos en la carta de los Gálatas, donde Pablo hace una denuncia fuerte allí, porque los hermanos se querían otra vez volver, como que se estaban dejando convencer de los judaizantes, y Pablo por ahí en una de esas situaciones les dice, muchachos, andad pues en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no andéis otra vez allá buscando la forma de querer volver atrás a sus rituales. ¿Sí me hago entender? Lea también la carta de los Gálatas, váyala leyendo, de pronto en algún momento la estudiamos. Yo ya la expliqué en la iglesia, pero de pronto en algún momento la estudiamos, o nuestro pastor Danger nos la enseña. Pero ahí, hermano, hay que meternos en todo este tema, porque nos interesa, nos atañe, de dónde venimos. Ahora, podríamos decir entre lo fundamental y lo que ya pasaría a un segundo plano. ¿Qué sería lo fundamental? Pues en el versículo 7 de este libro, de este capítulo 15 de los Hechos, voy a leer solamente unos versículos acá. Capítulo 7 dice, y después de mucha discusión, Pedro, recuerda que estamos en un contexto, estoy trayéndolo en contexto para después desarrollar el capítulo 15. Entonces aquí hay algunos versículos del 7, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles.
es muy necesario que entendamos que todos los apóstoles estaban de acuerdo en lo concerniente a la doctrina. Es decir, ellos no ponían objeción a eso, comprendiendo todos desde el informe que Pedro dio en su visita a Cornelio, allá en el capítulo 11, que leímos al comienzo, que tanto los gentiles como los judíos habían de salvarse por la fe en la persona de Cristo y en vista de su obra redentora. Pero aquí en este pasaje es Pedro quien resume el aspecto doctrinal de la cuestión y lanza una fuerte negativa a la doctrina judaizante. ¿Sí nota lo que les dice Pedro? Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. O sea, que hay un tema doctrinal, creer en el evangelio de Cristo. Y Pedro aquí, Pedro aquí va a poner en relieve lo que realmente interesa, lo interesante, que es creer en el evangelio de Cristo. Lo demás es secundario, lo demás no se necesita. Aquí este pasaje es Pedro quien resume ese aspecto o el aspecto doctrinal de la cuestión y lanza esa fuerte negativa contra la enseñanza judaizante. Los creyentes gentiles no habrían y no necesitaban ser circuncidados ni colocados bajo el sistema legal antiguo testamentario. Ya no necesitaban de eso. Y aquí Pedro, como buen judío, miren cómo vemos la transformación de Pedro. Porque se acuerda de Pedro en la azotea, ya en casa de Simón el curtidor. No, señor, yo no como marrano. Nosotros los judíos ortodoxos no nos contaminamos. Y el Señor tiene que decirle: Pedrito, no llames tú como un inmundo lo que Dios ha purificado. Y se estaba refiriendo al pueblo gentil. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, mi querido. Hasta el día de hoy el sentido del evangelio es el mismo, no ha cambiado. No es fe en Cristo y no es Diosito y la Santísima Virgen de. No, es Cristo y el evangelio sigue siendo el mismo. El único Dios que envió a su único Hijo, su unigénito, a morir en esta tierra, haciéndose humano y viniendo a morir en una cruz para venir a salvar a los seres humanos que se creen Dios. El sentido sigue siendo el mismo, no ha cambiado, no ha cambiado. Quedaba la cuestión de la convivencia mutua entonces, de que los creyentes que procedieran de un campo o de otro, de fuera, que no eran gentiles, además de la necesidad de evitar una conducta de parte de los convertidos gentiles, que podría parecer más bien escandalosa frente a los judíos, en las ciudades de las provincias donde se estaban llevando el evangelio, que más bien esas costumbres gentiles pudiesen causar un estorbo a la predicación del evangelio entre los judíos, y el acuerdo que entonces Jacobo levanta la mano y dice: pido la palabra, y él formula un acuerdo y se envió luego en una carta circular a las iglesias de Siria, de Cilicia. Y no es como creen algunos que, bueno, entonces hubo una transacción allí. Bueno, entonces vamos a permitir también que entonces los gentiles traigan sus costumbres y nos las arropamos los judíos. Tampoco. No era tampoco el hecho. No sé, se les obligaba a judaizarse, pero también como ellos traían sus costumbres, también tenían que empezar a revisar eso. ¿Sí me hago entender? Es decir, los gentiles, por ejemplo, en este caso, recordemos, allá en Listra, ¿se acuerda que querían endiosar a Pablo? Querían endiosar a Bernabé. Llegó Mercurio, llegó Júpiter, vamos a endiosarlo, los dioses nos visitan. Ellos tenían que desarmar todo ese andamio. Ellos tampoco podían traer todas esas costumbres y meterlas en la iglesia, como la iglesia tampoco podía judaizar a los gentiles. Entonces lo que está haciendo Bernabé, eso lo vamos a desarrollar, lo estoy solamente aquí trayendo un resumen. Bernabé pide la palabra y dice: espera un momentico, está bien la doctrina, está bien que ellos vengan acá, ¿no? Y está bien que nosotros no los judaicemos, está bien,
Pero algunos creen que fue que hubo un pequeño acuerdo aquí, que entonces los de aquí para acá y los de aquí para allá, como dicen hoy popularmente, respéteme su religión y yo le respeto la mía, algo así parecido como a veces nos dicen, ay, usted respéteme mi religión y yo le respeto la suya. Creemos finalmente en el mismo Dios. No, 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 no. Entonces, no es eso como algunos creen, que es una transacción por la que Pablo cedió algo a los hermanos que seguían las costumbres en Jerusalén, sino una recomendación a los creyentes gentiles, exhortándoles a que tomasen en cuenta la conciencia de los judíos sobre el comer cosas ofrecidas a los ídolos, comidas que no habían limpiado o no habían sido limpiado, o que se habían limpiado no se habían limpiado de su sangre, etcétera, que no comieran de lo inmundo, sacrificado a los ídolos, limitando su libertad en Cristo en los intereses de una comunión general. Es decir, no podrían traer eso tampoco a la iglesia, no podrían meter sus costumbres a la iglesia. El acuerdo pues no difiere en sustancia de las exhortaciones de Pablo, que habría de dar años más tarde, especialmente a una iglesia llamada los Corintios, que ya nos lo ha venido explicando a nuestro pastor Denger estas semanas, donde a los Corintios y a los romanos también se les explica sobre esta condición, y es la exhortación que hace Pablo de no traer esa contaminación de los ídolos por causa de los judíos, que nunca habían tenido esas experiencias, que las veían, que no causaran tropiezo. Entonces en Primera de Corintios capítulo 8 y capítulo 10, se lo dejo de tarea, ya nuestro pastor nos lo ha venido explicando, pero repáselo, vuélvalo a leer, donde Pablo hace una advertencia de que pilas con eso, que pilas con la carne, porque se acuerda de la carne barata y la carne cara y todo eso que nos ha venido explicando nuestro pastor. Pues muy bien, es decir, por causa de los más débiles, pues entonces no me pongo yo a hacer eso, porque finalmente un ídolo no es nada. Finalmente un ídolo no es nada, no es nada. Un ídolo no afecta. O sea, no afecta, hermano querido. A veces hay cristianos que como que se atemorizan. Ay, ¿será que me están haciendo brujería? ¿Será que me están haciendo algún rezo? ¿Será? Hermano, un ídolo no es nada. Y dice la Escritura que ninguna arma forjada prosperará contra los hijos de Dios. Hermano, porque hay un único Dios. Hay un único Dios, hermano querido. Y finalmente un ídolo no es nada, es humo. Entonces, por causa de los más débiles, dice Pablo, entonces procuremos mantenernos a la raya con eso. Es decir, no haga eso. Si a usted es un maduro en la fe, a usted su fe no se le mueve, no lo afecta, pues amén por eso. Pero si usted ve que a su alrededor hay gente que es débil en la fe, pues no lo haga. Y es lo que está diciendo Pablo, y lo dice en 1 Corintios capítulo 8, capítulo 10 y en Romanos capítulo 14. Ahí se lo dejo de tarea. Tarea sí ahí, para que lea. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, mi querido, porque lo primero, ya somos libres en Cristo. Libres en Cristo. Y a veces, hermano querido, no andamos en esa libertad, como bien dijo el apóstol Pablo. Todavía hay cristianos que, perdónenme la expresión, andan reprimidos. ¿Y será que no mire? ¿Será que no toque? ¿Será que no vaya? ¿Será que no hable? ¿Será que no va? ¿Será que mire allí? Y andan así reprimidos, cristianos así, no mire, no toque, no. No, hermano querido, yo lo he dicho en varios momentos, caminar en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, esa misma libertad nos empuja, nos impulsa a vivir en santidad. Nos empuja y nos impulsa a hacer la voluntad del Señor. Nos empuja y nos impulsa a obedecer al Señor. Usted no necesita que nadie lo esté coaccionando para que obedezca al Señor. Cuando usted es libre en Cristo, se sabe libre en Cristo, disfruta de la libertad en Cristo, hermano, esa misma libertad lo empuja a hacer lo que a Cristo le agrada, hermano. ¿Sí me hago entender? Ya usted no entra a los cultos y levante las manos, aplauda, bata. Hermano, usted va a ser libre, hermano. Usted vive libre en Cristo. No necesita, hermano, el Espíritu. Por eso Pablo dice a los Gálatas, específicamente hablando de este asunto: andad pues en la libertad, no libertinaje, con que Cristo los ha hecho libres, y no vuelvan otra vez a esos yugos. No toque, no mire, no vaya, no hable, hermano querido. Porque eso lo que lo hace es convertir a un religioso reprimido. Y hay gente así. Que Dios nos ayude a andar en esa libertad. Que Dios nos ayude a disfrutar a Cristo. Hay gente que no disfruta a Cristo. No lo disfruta. No disfruta al Señor. No disfrutan esa relación con Cristo. Viven reprimidos. Tengo que hacer, hoy no oré, hoy me va a ir mal. Hermano querido,
No debemos olvidar que todo es por gracia, y no estoy queriendo ni aplaudirle que no ore. Ore, hermano, hasta que ore. Pero sin embargo, hermano querido, no es ni por la oración, ni por el ayuno, ni por lo que yo haga, hermano, es por la gracia y la misericordia del Señor. Aleluya. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. En esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos recuerda la libertad con que tú nos has hecho libres, bendito Señor. Los judíos, a pesar de que tenían una promesa, Señor de la gloria, andaban reprimidos con sus costumbres judaizantes del Antiguo Testamento. Todavía no habían disfrutado de la libertad que ellos no la conocían, la libertad que tenían en Cristo. Como bien Pablo le escribe por allá a los de Éfeso, ni siquiera todavía conocían que eran ricos y no lo sabían. Y así como el día de hoy, muchos, Padre amado, no sabemos que somos libres en Cristo. Todavía hay gente que anda así, reprimida en las costumbres. Es que a mí me enseñaron que no puedo hacer, no puedo hablar, no puedo mirar, no puedo oír, no puedo... Y Señor, ya andamos así, bendito Señor. Por eso, Señor, ayúdanos a caminar en esa libertad, a disfrutarte a ti, a disfrutar de nuestra relación contigo, a pesar de los problemas, la lucha, las dificultades, bendito Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo que supera todo entendimiento, bendito Señor, podamos, bendito Señor, expresarlo en libertad, como Pablo le dice a los Gálatas, y Pablo les está diciendo: andad pues en la libertad con que Cristo los ha hecho libres. Y un capitulito por allá más adelante de los Gálatas, el mismo Pablo les dice, no satisfagáis los deseos de la carne, sino andad en el Espíritu. Otra vez, queriendo decir que andar en el Espíritu es la verdadera libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y esa misma libertad, Señor de la gloria, es la que nos empuja precisamente a agradarte, a vivir en santidad, a hacer tu voluntad, a andar con brazos extendidos y decir: Señor, lo que me pidas que haga, eso haré. No andamos reprimidos, ni escondidos, ni atemorizados, ni llenos de temores. Ay, esta pandemia, ay, este mundo como está, ay, ese mundo se va a acabar, no me hable de muerte, ay, no hable de juicios, no hable ni de otra cosa. Y andamos así. No disfrutamos, Señor de la gloria. Llévanos como pueblo de Dios a disfrutar de esa libertad y que podamos decir un día con toda libertad, como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y si me muero es ganancia. ¡Qué libertad! ¡Qué ejemplo de libertad! De alguien que es libre en Cristo, que dice: si me muero, ¿qué? Es ganancia. ¡Aleluya! Señor, ayúdanos a vivir en eso, a apropiarnos de esa bendición, bendito Señor, que tú nos has dado. Y oro por aquellos que sí están esclavos. ¿Quiénes son los que están esclavos? Los que están bajo el pecado. Esos sí están esclavos por el pecado. Hoy te pedimos que traiga libertad a esta humanidad, bendito Señor, que está bajo el yugo, la esclavitud del pecado. Señor, sácalos de allí, Padre amado. Extiende tu misericordia, tu gracia, y que tu Espíritu Santo traiga esa convicción al corazón para que sean libres. Y ese Espíritu Santo que trae la convicción al corazón, ese Espíritu Santo es el que trae la libertad al corazón. Por eso dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ayúdanos, bendito Señor, que hoy podamos disfrutar de esta gran libertad que tú nos has dado, Señor de los cielos. Y que, Padre amado, la proclamemos. Aquel que, Señor de la gloria, está esclavo, Padre amado, por las drogas, por el alcohol, por la fornicación, por el adulterio, aún, Señor de la gloria, por situaciones del sistema mundial, bendito Señor, que los tiene oprimidos, bendito Señor de la gloria, que haya libertad para esta humanidad, bendito Señor Dios de la gloria, y que nosotros como pueblo sigamos proclamando, bendito Señor, de esa libertad que hay en Cristo. Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad es Cristo. Y él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, gracias. Gracias porque hasta el día de hoy, jueves 9 de junio del 2022, sigue habiendo esperanza. Sigue habiendo esperanza. Y si tú que me escuchas, estás escuchando y si tienes vida, quiere decir que hay una oportunidad para ti. Vuélvete a Cristo, dile: Señor, yo quiero disfrutar de esa libertad, hoy me arrepiento de mis pecados, rompe estas cadenas de opresión del pecado y me vuelvo a ti porque quiero disfrutar la libertad que tú me ofreces y quiero caminar de aquí en adelante en esa libertad y que el día que me muera pueda disfrutar de tu presencia. Díselo allí al Señor en tus propias palabras. Señor, gracias.
Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre y a ti sea toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Recuerde que hoy jueves a las 7 de la noche estamos haciendo otro estudio de otro de los libros de la Biblia, el libro de los Hebreos. Así que a las 7 de la noche los espero. Un feliz y bendecido día para todos. Un abracito. Chao, mis hermanos. Bendiciones.